Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestros temas de doctrinas fundamentales y hoy vamos a hablar de hecho va a ser solamente la introducción al tema de la salvación. Es un tema muy largo y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor, que sea Él el que hable. Y dice la palabra de Dios Efesios, en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre bendito, le damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar delante de su presencia. Gracias porque sabemos que usted es el que nos lleva a toda verdad. Gracias porque usted nos quiere dar esta palabra, Padre bendito, porque es necesaria, Señor bendito, para que su pueblo se cimiente bien sea entendido en la palabra, Señor bendito. Como lo dijimos en el video anterior, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, Padre bendito. Me es necesario, Padre, conocerla. Padre bendito, guíenos a toda verdad. Como siempre, Padre bendito, que no sea mi entendimiento y mi conocimiento el que se hable aquí, sino lo que el Espíritu Santo nos quiere dar hoy. Que sea una palabra que tenga exhortación, consolación y edificación para su pueblo, Padre bendito. Y gracias por el privilegio de ser un servidor el que pueda compartir esta palabra. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del tema, vamos a empezar a hablar del tema de la salvación. Y bueno, la salvación es viene de la palabra griega soteria y quiere decir rescate. Y bueno, nos dice la palabra por gracia haber sido salvados por gracia, o sea que sin la gracia no podemos ser salvos. Primero viene el primer punto, que es el arrepentimiento, del cual también vamos a hablar en estos temas. Después del arrepentimiento, porque tenemos que entender qué es el verdadero arrepentimiento. Después viene el tema de la gracia, que ya vimos, que ya hablamos de la gracia, y después la salvación. ¿Por qué? Porque van en un orden. Obviamente sí tuvimos que haber empezado con el arrepentimiento, pero vamos a explicar detalladamente qué es el arrepentimiento, todo conforme al mover de nuestro Señor Espíritu Santo. Y bueno, recordamos que gracia es un favor no merecido que Cristo pone a nuestro alcance, y por gracia somos salvados. Y obviamente ya hablamos también que en la palabra Jairos, que también viene de gracia, también nos habla de una influencia del Señor Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, todo lo bueno que yo hago bien no viene de mí, sino del Señor Espíritu Santo que vive en mí. ¿Cómo alcanzamos entonces la gracia? La única manera es por fe. Entonces es primero arrepentimiento, después, no, primero es fe, porque si yo no tengo fe tampoco voy a tener un dolor de entendimiento de peso en mi corazón. Fe, arrepentimiento, gracia, salvación, justificación, sustitución y obviamente redención. Y la gracia nos da como consecuencia entonces la salvación. La salvación en griego es liberación, salvar, salud. En griego es soteros. Efesios 2, 8, 9. Vamos a Efesios 2, 8, 9 que dice, por gracia habéis sido salvos, salvados. Y nos vuelve a decir, por medio de la fe. Por gracia somos salvos, no por mis obras. Algunos de pronto dicen que la Biblia se contradice porque Pablo dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Y vemos que, perdón, este es Santiago. Y Pablo dice que por gracia somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la diferencia está en que Pablo de lo que nos está hablando es de que se tiene que ver el fruto. El fruto es la consecuencia. O sea, yo no hago cosas buenas para ganarme la salvación, sino porque tengo la salvación es por lo que yo empiezo a dar fruto de que realmente tengo la salvación. Hay una evidencia, tiene que haber una evidencia de que somos salvos. La única forma de obtener la gracia entonces es por fe. No es por lo que yo hago, es por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Él pagó por mí. Yo merecía la muerte. Vamos a ver lo que nos dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 18. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Dios de mi salvación, es un Dios de salvación. Dios era el que nos iba a salvar, no un hombre. Dios, desde aquí, desde el Antiguo Testamento, está hablando, me regocijaré en Dios de mi salvación. Nos salvó del señorío del pecado. El pecado nos tenía esclavizados, era nuestro Señor y nuestro amo. Cuando estoy en la gracia, no soy esclavo del pecado, no tiene el señorío de mí y no puedo tener esos deseos malos. No quiere decir que no los tenga,
como seres humanos todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, pero cuando yo estoy en la gracia, primero prefiero estar con Dios que con mi pecado. Yo tengo el control, es cuando viene esa parte. Yo tengo el control sobre mi pecado cuando estoy en la gracia. Mi oración es mi deleite y por eso tengo el control, porque yo no hago la oración porque me dijeron, porque lo tengo que hacer o porque me pidieron que rezara ciertos rezos 20 veces, sino porque yo tengo una relación íntima con Dios y me deleito en tener esa plática, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo, es una comunicación, es platicar con el Señor. Por eso, si sabemos que estamos platicando con el Señor, el primero que tiene que hablar también es Él. Por eso también le damos el primer lugar cuando estamos en un tema aquí en nuestro canal. El primero que tiene que hablar es el Señor. Por eso leemos primero una porción de la palabra, porque el primer lugar es Dios y nosotros nos deleitamos en la palabra y en la oración. La persona que no tiene frutos, entonces, no está en la gracia, porque ya dijimos que es influencia. Entonces, si una persona dice estar en la gracia y vive como quiere o vive todavía con los rudimentos pasados, se avergonzaría de que lo vieran hacer ciertas cosas los hermanos, porque sabe que es incorrecto. Si yo tengo que hacer algo a escondidas, quiere decir que no es bueno, así de sencillo. No tengo que estar, bueno, nos dice Romanos 5:21, Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Obviamente en nuestra muerte espiritual, cuando éramos muertos espirituales, el pecado reinó en nosotros. Hoy la gracia tiene que reinar por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces una persona que no tiene frutos, pues no se ve, no es, entonces... ¿Qué preferimos? ¿Justicia o justificación? Porque el Señor, si nos diera justicia, conforme a lo que nosotros hicimos, tendríamos que tener un pago directamente proporcional. O sea, con todo lo malo que yo hice, tendría que tener un pago directamente proporcional a lo que yo hice. Eso es justicia. Pero el Señor pone al Señor Jesucristo para ser justificado y Él nos hace justos, no por mí, sino por lo que el Señor Jesús hizo por mí. Entonces la salvación es la consecuencia de la gracia. Yo no puedo dejar el pecado por mis propios medios, por mis fuerzas. Muchos dicen, es que no soy suficiente bueno, por eso no me acerco a Dios. Precisamente porque no soy suficiente bueno es que me acerco a Dios, porque tengo la necesidad de que Dios me ayude, me cambie, me transforme, porque no lo voy a hacer por mí ni por mis propias fuerzas. Nadie cambia por sus propias fuerzas. Pero como ya lo dijimos en el tema de la gracia, el cristiano se columpia entre la ley y la gracia, piensa que por sus buenas obras es por lo que va a ser salvo y entonces es que yo me porto bien. Y viene el tiempo en el que pasan situaciones y le dicen así, ¿por qué Señor me pasa esto si yo me porto bien, si estoy obedeciendo? Bueno, estás en la ley o estás en la gracia. Si es por tus obras, porque eres justo, dice la escritura en Isaías, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, son más tus cosas, las cosas malas que haces, y las buenas, las de justicia, no las haces con la intención que debe de ser, sino lo haces porque traten de ver que eres bueno, de que te portas bien, de que digan, ay, mira qué hermano tan excelente, pero atrás de ti dice la escritura que son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de podredumbre. Entonces, la salvación, si la salvación es consecuencia de la gracia, yo no puedo dejar el pecado por mis propias fuerzas. Y eso ya está más que demostrado. El primer Adán se constituyó en pecador, él no lo era. Él no era pecador. Él no necesitaba del pecado, ni sabía lo que era el pecado, y de pronto él se constituyó pecador. Pero Dios no lo creó pecador. La diferencia es que nosotros nacimos con el gen del deseo de pecar que nos heredó nuestro padre Adán, y por eso nosotros caímos en pecado. Pero, entonces, ¿para qué o por qué Dios hizo la ley? Dios quería hacer la ley. La ley en realidad fue puesta por los hombres para evidenciar el pecado. La ley señala, juzga, condena, pero era necesaria, dice Pablo. Entonces lo que tenía que haber sido bueno para mí vino a ser para maldición. Nunca. Pero la verdad es que si nosotros no conociéramos la ley,
nosotros no podríamos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no entenderíamos que estamos haciendo algo malo. Cuando una persona no sabe que está haciendo algo malo y la castigan porque lo hizo, yo mismo muchas veces me he quejado en el trabajo cuando me reprenden por algo que yo no conocía. Pues primero enséñame, y ya cuando yo sepa si yo lo hago mal, entonces repréndeme, pero no antes. Si yo no tenía conocimiento de eso y nunca me enseñaste, pues no veo por qué se me tenga que reprender. Entonces, así mismo tendríamos esa cara con qué decirle al Señor. Obviamente no deberíamos hacerlo, pero si nosotros somos con ese corazón rebelde, corazón engañoso que tenemos, lo reprendemos, le queremos echar en cara cosas, de pronto, imagínense si el Señor no hubiera puesto la ley y no supiéramos que estamos haciendo algo malo, entonces estaríamos recriminándole a cada rato al Señor de por qué me pasa esto o aquello, si soy su hijo, no entendiendo que existe lo malo y que yo estoy pecando. Por eso era necesario la ley. Lo que te hace estar bendecido, justificado, libre, es estar en la gracia. Es lo único que te hace estar libre. Si no, estás en el señorío del pecado. Entonces, hay muchos que se sienten que, como el hombre joven, el joven rico que le dijo al Señor, todo eso lo he guardado en mi juventud, cuando le dijo, tienes los mandamientos. Nadie se puede jactar de cuánto ama a Dios o de cuánto obedece a Dios, porque inmediatamente fallamos. Nadie puede amar si no ha sentido el amor de Dios, porque aquí hay algo bien importante que pocas veces nos enseñan. De pronto nos dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y es correcto. Y después dicen, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay una aclaración. Vamos a ver que Marcos 12, en Marcos 12, 29-31, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mayor que estos. Pero ¿qué creen? Si nosotros comparamos esta escritura con Juan 15:12, Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros así como yo os he amado. Y dice, no les doy un mandamiento nuevo, aunque no es nuevo, aunque sí es nuevo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el mismo mandamiento que ya leímos en Marcos 12, 29-31, que dice, amarás a tu prójimo, pero ya no dice como a ti mismo, porque nuestro corazón es imperfecto. Yo no puedo amar perfectamente. Por eso Jesús dijo, aman a los demás como yo los he amado. Qué diferente es entender que yo tengo que amar a los demás como Jesús me amó a mí. Jesús me amó a mí a pesar de lo que yo era, de que yo no lo busqué, de que aún siendo Él Dios y que Él me pudo haber dicho, pues Él no me busca, pues yo no lo busco, como nosotros somos, sino que Él, cuando yo no lo buscaba, Él me buscó y me encontró y me levantó y me redimió. Entonces, hay una gran diferencia entre amar al prójimo como me amo, a amar al prójimo como el Señor me ama. Porque tanto me amo yo que por eso muchas veces me hice daño. Por eso me metí cosas a mi cuerpo que me dañaron. Por eso hice cosas incorrectas que me lastimaron. Por eso hay personas que se han suicidado, porque ese es el amor imperfecto que se tiene uno a sí mismo. Pero qué diferencia es el amor que Jesús me tiene. Así como Él me ha amado, ¿cómo me ha amado? Dando su vida en la cruz, justificando mis pecados, limpiando con su sangre lo malo que yo he hecho. Esa es la diferencia. Dios creó al hombre inmortal, pero nosotros decidimos caer en pecado y hacernos mortales. Pero somos inmortales. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vives aquí abajo? Con las actitudes que tienes, que a lo mejor a veces te quisieras esconder de los hermanos y no has entendido. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú te escondes de los hermanos para hacer cosas malas, no has entendido que del Señor no te escondes, que el Señor está todo el tiempo, que el Señor es Dios. Entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios estampita? ¿En el Dios madera? ¿En el Dios piedra? ¿En el Dios cuadro? ¿O crees en el Dios vivo, en el poderoso, en el que está todo el tiempo contigo? Si así vives aquí abajo, así vivirás ahí arriba. Entonces, ¿cómo crees que el Señor te va a llevar al cielo con las cosas que estás haciendo hoy? Porque así vas a querer vivir arriba. Pues no, no se puede, porque ya va a ser
todo en perfección. Entonces tienes que vivir de la manera que Dios quiere y tienes que disfrutarlo, deleitarte, porque si no, aun cuando te llevara el Señor no te va a gustar. Si no quieres estar con el Señor hoy, no vas a querer estar con el Señor en la eternidad. Así es, ¿cómo quieres estar en el cielo si no quieres estar con el Señor en la tierra? ¿Cuántas riquezas has acumulado para el cielo? Porque tenemos que acumular en el cielo, no en la tierra. La muerte segunda es consecuencia, un sello para los que tienen pecado y no se arrepintieron, no quisieron hacer un cambio y no tuvieron fruto. Entonces yo tengo que saber vivir en la gracia, no dar lugar al pecado, no debo de dar lugar al pecado. Entonces, dice la escritura que hagamos riquezas en el cielo. Ya lo hablamos también en la radio, en el tema de Job, que no es ser rico o ser pobre, porque muchos dicen, es que somos votos de pobreza porque los pobres, ser pobre es ser bendecido por Dios. Entonces David, Salomón, Daniel estaban de pecado porque eran millonarios. No, pero tampoco es lo contrario. Muchos dicen, es que si no eres bendecido estás en pecado. Y entonces, la mujer que dio unas moneditas en el templo estaba en pecado, no salió justificada, que dijo el Señor Jesús que ella dio más que los que habían dado su diezmo, porque dieron de los que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. O el hombre que, Lázaro que vivía de las migajas que le daba el hombre rico, ¿estaba en pecado entonces? No. Entonces no es el tener o no tener dinero. El hacer riquezas en el cielo es cómo vives delante de Dios, cómo te comportas. Tengo que saber vivir en la gracia y no dar lugar al pecado. Cristo viene, y es un hecho, y se están viendo ya las señales de que viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Ya estamos viendo las señales de su venida. Su venida es pronta. Las doncellas, las vírgenes que se quedaron sin aceite, representan al cristiano que no tiene fruto, que no, y no tiene fruto porque dejó apagar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos influye para hacer lo correcto. Entonces, yo tengo que entender que yo no vivo, Cristo vive en mí. Yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Juan 16:13 dice la palabra de Dios, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Entonces, lo que hago es por su guía, por el Espíritu, porque Él nos guía a toda verdad. Entonces, no es conocer la verdad, es que nos guíen en toda verdad. En es sobre, no al lado, no de lejos, es sobre la verdad, caminando en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, caminando en el Señor Jesucristo. El cristiano que no hace lo que el Espíritu dice está menos prevenido para ver al Señor, y tampoco, obviamente, no está siendo guiado por el Señor Espíritu Santo. Y entonces tenemos que entender que lo está menospreciando al Espíritu Santo. Imagínense si nosotros menospreciamos al Espíritu Santo, porque dice la palabra que Dios puede perdonar cualquier pecado menos la apostasía contra el Espíritu Santo. El pecar contra el Espíritu Santo. Apostasía es pararse de lejos, es alejarse, es dejarlo. ¿Por qué? Porque lo estoy menospreciando al Señor Espíritu Santo, porque estoy menospreciando su guía, su amor, su compañía, su caminar con Él. Porque es el plan salvífico del Padre que el Señor Espíritu Santo nos guíe. Y si yo menosprecio al Espíritu Santo, que es el que me guía en la verdad, o sea, en Cristo, estoy menospreciando el sacrificio pascual y eterno que hizo el Señor Jesucristo. Y por ende, si estoy menospreciando al Señor Jesús, estoy menospreciando la decisión, porque la decisión no fue del Hijo, el Hijo fue obediente, fue del Padre, que Él diera su vida por mí. Entonces menosprecio al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre. Vivir en la gracia es pues no darle lugar al pecado. Gracia, salvación y justificación. Dios trae bendición, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Muchos dicen, es que la salvación no se pierde. Lo que Dios da no lo quita. No, Dios no lo quita. Yo lo rechazo, yo lo menosprecio, yo lo decido no tenerlo en mí. Y las decisiones en nuestra vida entonces son muy importantes.
determinan dónde voy a estar en el futuro. Es cierto, Dios nos dio un libre albedrío, hasta los ángeles, porque muchos, es que los ángeles no tienen libre albedrío, ellos no pueden decidir, sí, sí pueden decidir, pero solamente tienen una sola decisión, o están o no están, y cuando deciden no estar, es cuando se vuelven ángeles caídos, pero tuvieron esa libre decisión de estar o no estar con Dios. Puedo ser salvo, pero si yo decido apartarme, pararme de lejos, Dios no me quita la salvación. Yo la desprecié, por lo que dejo de ser salvo, no porque el Señor no cumpla su promesa, sino porque yo desprecio su promesa, es por lo que dejo de ser salvo. Todos nacemos con la oportunidad de serlo, de ser salvos. Dios nos regaló eso, es un regalo que no merecíamos, pero no todos logran tener esa salvación. Los hechos, los frutos, son los que dan la evidencia de realmente quiénes somos y dónde estamos. Antes de que cayera Satanás, cayeron 7 potestades. Ya hablaremos del tema de las potestades, pero es una realidad que hubo 7 potestades antes. Satanás no es el mero mandón del lado malo. Él solamente es príncipe de este mundo. Hay potestades afuera. Por eso dice la escritura que hay potestades, autoridades, principados, porque hay también una jerarquía, toda una jerarquía, y Satanás solamente es un príncipe, no es el primero, no es el principal, no es el rey en el lado oscuro. Él tiene que seguir también órdenes de 7 potestades que cayeron antes que él. Ya vamos a hablar en algún momento de esas 7 potestades. El propósito de Satanás es terminar con ese propósito que Dios puso en mi vida. ¿Por qué tengo que entender que hubo 7 potestades que cayeron antes? ¿Por qué? Porque hay autoridades, hay potestades que están buscando que yo no les sirva a Dios. Lo que están buscando lo que ellos están buscando precisamente es que nosotros no estemos con Dios. Ellos piensan que si Dios fracasa en su obra salvífica, entonces no habrá necesidad de Dios. Y entonces su creación rechazará al Creador y no habrá necesidad del Creador. Eso es lo que piensa Satanás, pero Satanás ya sabe que ya perdió y lo único que está haciendo son patadas de ahogado. Es como en un trabajo cuando alguien hace algo malo y lo encuentran y lo van a correr, pero no lo hizo solo, dice, bueno, me voy, pero no me voy solo, y empieza a poner a los demás, este fue, y se van todos. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás ya perdió, pero él dice, yo no me voy solo, y entonces es cuando mete mentira y mete deseo de pecar en las personas. El propósito, más bien de desobedecer, porque el deseo de pecar ya lo tenemos inherente y aunque no estuviera Satanás, pecaríamos. Y eso se va a mostrar en el milenio. El propósito de Satanás entonces es terminar con mi propósito, pero en ocasiones no es Satanás, como ya lo dije. Quien me saca de mi propósito soy yo, porque yo tengo inherente en mí el deseo de hacer lo malo. Él nada más me pone en la charola para que yo haga lo malo, pero el deseo está en mí de hacer lo malo. Por eso siempre he dicho que aquellos que se van de apartados a una montaña, que para no pecar, si el pecado está aquí, no es en lo que quieran hacer, en lo que hagan o en lo que vean en el mundo, sino si está en tu mente, la única manera de sacarlo de tu mente es que lo llenes de el Espíritu Santo. De otra manera no lo vas a sacar. Y no importa dónde te vayas apartado, de todas maneras en tu mente ya va a estar. Para el que está atado a la pornografía, sin necesita ver, va a buscar en internet o va a buscar algún medio, alguna forma. Pero cuando no, está en su mente lo que ya vio. Entonces, de todas maneras, ya no hay caso. O sea, aunque se aparte, de todas maneras ya está en su mente. Aunque él queme todo, lo que tiene que hacer es hacer un metanoeo. Lo que hablábamos es cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, el resultado de una persona que persiste en el pecado es que será entregado al mismo fin que Satanás y sus ángeles caídos. Dice en 1 Timoteo 1:8, dice la palabra 1:18 al 20, perdón, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces serán entregados a Satanás. Y bueno, Lucas también, 1:8 al 11 dice, no le dirá más bien, prepárame algo de cena. Pero vamos a ver desde perdón, tengo mala cita, vamos a ver, en